Hola, bienvenidos, feliz noche. Bienvenidos un martes nuevamente al estudio de Daniel y Apocalipsis. Espero que les esté gustando. Ha sido un estudio de un libro muy enigmático que embarca muchas cosas y mucha profecía. Entonces deberíamos siempre estarlo estudiando, no solo los martes. Los insto también a que cuando este estudio acabe sigan el estudio por su cuenta. Así que vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Padre, por permitirnos este maravilloso espacio para poder estudiar más de lo que se avecina en nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestras mentes para que puedan tener entendimiento de todo esto que vamos a estudiar. Te pedimos que también nos cuides de todo mal y que necesites a todas las personas que no conocen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. También le doy el pase nuevamente al pastor Enrique Balbuena, quien nos ha estado acompañando todos estos martes. Definitivamente un estudio muy enriquecedor por una persona que lo está haciendo muy enriquecedor. Entonces, pastor, el tiempo es suyo. Gracias, muy amable Esther. Esther me está acompañando en el día de hoy, parte de la familia que ha estado entre todos organizando este programa para todos ustedes. Bienvenidos a todos que nos acompañan de diferentes lugares, desde nuestra querida Costa Rica, no solamente aquí dentro del país, sino también fuera del país, en diferentes partes, puntos del mundo. Dios les bendiga, gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a colocar las láminas en forma, gracias, muy amable. Y el primero de varios invitados, el pastor Iván Marrero, tendremos otros más que en su momento los iremos presentando. Después del tema de la semana pasada, nos damos cuenta que a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo en este mundo, cerca de nosotros o lejos de nosotros, amigos y hermanos, compañeros, visitantes, Dios tiene el control. Dios está al control de nuestra vida, Dios está al control de los países, del universo entero, y Jesucristo dijo allí en Mateo capítulo 6 que ni siquiera hay un solo cabello que caiga en nuestra cabeza que el Padre no esté atento a ese pequeño detalle. Así que confianza en Dios en estos momentos que el mundo se debate en esta lucha de las pasiones humanas. Justamente siguiendo con el estudio, vamos a la siguiente lámina. Y la siguiente lámina, tenemos allí el título del tema de esta noche, que tenemos allí como dos palabras bastante inspiradoras: Dios restaura. Es muy importante este título porque aunque vamos a tocar aquí algunos aspectos del templo, finalmente vamos a llegar a lo que realmente importa en nuestro caso particular, que es que Dios restaura nuestras vidas. Así que les invito por favor a que nos ubiquemos en el libro de Daniel, el capítulo 8, por favor. Daniel, capítulo 8, podemos ir buscándolo. Capítulo 8, y vamos a ver aquí algo realmente interesante. Capítulo 8. Noten ustedes que el capítulo 8, allí el capítulo 8, versículo 1, vean ustedes lo que dice ahí. ¿En qué momento Daniel recibe la información del capítulo 8? ¿En qué momento? Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces, usted se va a dar cuenta de algo muy curioso del libro de Daniel. Eso que usted ve allí, ese cuadro, trata de representar el orden en el cual realmente sucedieron los acontecimientos. Vean ustedes que del capítulo 1 al 4 del libro de Daniel, del 1 al 4, justamente siguieron ese mismo orden. Es decir, primero vino la invasión de Nabucodonosor, luego sucedieron los eventos de la estatua, después lo del horno de fuego y después lo de la demencia de Nabucodonosor. Es decir, así tal cual como están esos cuatro capítulos, así tal cual sucedieron los eventos en ese mismo orden. Pero la cosa cambia a partir del capítulo 5, porque vean ustedes que en el orden real de los acontecimientos, eh, no fueron los acontecimientos del capítulo 5 lo siguiente que sucedió.
¿Por qué lo decimos? Porque si usted ve ahí el capítulo 8, vea usted el encabezamiento del capítulo 8, versículo 1, usted se dará cuenta que Daniel recibió esta visión en el tercer año de Belsasar, en el tercer año. Y si retrocedemos un poquito, si usted tiene ahí su Biblia con hojas, su Biblia tradicional, y va al capítulo 7, se dará cuenta que el capítulo 7 fue en el primer año de Belsasar. Y si el capítulo 5 narra justamente la muerte de Belsasar, pues lógicamente tanto la visión de las cuatro bestias como esta visión de esta noche, de esto que vamos a ver a continuación, se dieron antes de que Belsasar muriera. Así que en el orden real de los acontecimientos, si se hubiesen puesto en orden lo que hoy conocemos como el capítulo 7 de Daniel de las cuatro bestias, debía haber sido el 5 y el capítulo 8 debía haber sido el 6. Y luego ustedes ven que está el capítulo 5 cuando es conquistada Babilonia, Darío de Media toma el reino y es con ese Darío con quien ocurren los acontecimientos del capítulo 6 que vimos ya hace 2 semanas. Muy importante, esto es un cuadro al cual vamos a recurrir en unos minutos más adelante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué presenta el capítulo 8? Bueno, en forma bastante resumida, ya no son 4 animales, sino 2. Uno es un carnero y el otro es una cabra, macho. El carnero está haciendo de la suya, dominando todo, y repentinamente viene una cabra macho, macho cabrío, dice la Biblia, viene a toda velocidad desde el oeste y golpea a este carnero y lo destruye. Ese cuerno que nosotros vemos ahí es el arma principal que utilizó ese macho cabrío para derribar al carnero. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que esto es uno de los elementos más importantes de toda la revelación apocalíptica que recoge el libro de Daniel, Apocalipsis, porque aquí con nombre y apellido se dice cuáles son estos reinos y por eso por favor les pido que vayan ahí al versículo 20, capítulo 8, versículo 20. Vean ustedes que el ángel que le revela a Daniel el significado le dice que el carnero, el que ustedes ven ahí en la parte derecha de la imagen, el carnero significan los reyes de Media y de Persia, es decir, que el carnero representa el imperio medo-persa. Y el macho cabrío dice claramente, vean ustedes, versículo 21, que es el rey de Grecia, se refiere al imperio de Grecia. Así que en esos dos animales que estamos viendo ahí, estamos viendo unos 200 años de historia, tanto el dominio de los persas como el dominio de los griegos. Siguiente lámina, por favor. Pero también en el versículo 21 se nos dice que el cuerno grande que ese macho cabrío tenía entre sus ojos es el rey primero, el fundador de lo que fue el gran imperio greco-macedónico, allí entre la parte oriental de Europa y el centro de Asia. No es otro que Alejandro Magno, una de las figuras más descollantes, más influyentes en la historia. Es interesante que la Biblia registra ahí a Alejandro justamente por la influencia que tuvo Alejandro en la historia universal. Pero sucede que el versículo 22, veamos ahí, el versículo 22 menciona que ese cuerno cuando estaba en su mayor fuerza fue quebrado. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Fue quebrado y en su lugar vinieron 4 reinos que se levantaron. Pues esto cuadra exactamente con la historia. Daniel recibió esta visión aproximadamente por el año 551, 550 antes de Cristo, y los eventos con Alejandro Magno ocurrieron unos 230 años después. Vean ustedes, y esto es lo maravilloso de la profecía, porque Dios anticipa el futuro. Hoy día los científicos se están rompiendo la cabeza para tratar de hallar la fórmula de la física cuántica que le permita al ser humano viajar en el tiempo, pero es que amigos, cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, encontramos que la máquina del tiempo está en la profecía bíblica porque Dios viaja al pasado y al futuro sin equivocarse y queriendo que nosotros adoptemos este conocimiento profético para que al final de cuentas no solamente tengamos una información, sino que tengamos la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Que después de esto, si nosotros retrocedemos un poquito, por favor, vamos a subir allí al versículo 9. Vamos a subir al versículo 9 de este mismo capítulo 8. El versículo número 9 es un versículo muy importante, el cual yo le
les pido por favor que tomen nota de lo que voy a decir a continuación. ¿Por qué? Porque a veces a este versículo se le ha dado una interpretación que no encaja, que no tiene que ver. Porque ahí dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y a la tierra gloriosa. Y de uno de ellos. ¿Por qué digo que este versículo se ha interpretado a veces de manera equivocada? Bueno, porque se ha dicho que esa expresión, uno de ellos, se refiere a uno de los cuatro cuernos, pero no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Porque el imperio de Alejandro, cuando se divide en sus cuatro partes, el norte es Grecia, o sea, el propio país de Grecia, la propia zona de Grecia. El sur es Egipto. El este era lo que se conocía, o lo que nosotros hoy día conocemos como Irán, que es Persia, y la parte del oeste era lo que tenía que ver con Palestina, ¿sí? Así que si esos son las cuatro regiones, que fueron las cuatro regiones en las que se repartió el imperio griego, y ahora dice el versículo 9 que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, se la tierra gloriosa, lógicamente este otro cuerno pequeño que no forma parte de estos cuatro que están aquí, ese cuerno pequeño, esas dos palabritas, cuerno pequeño, nos llevan a lo que el pastor Iván Marrero explicó la semana pasada, que en el cuerno pequeño es Roma, el imperio romano. Y ustedes ven pues allí que Roma no queda en Grecia, tampoco Roma queda en Jerusalén, ni Roma queda en Persia, ni mucho menos Roma queda en Egipto. De tal manera que cuando yo digo que a este versículo se le ha dado una mala interpretación, es que este cuerno pequeño no surge de uno de los cuatro cuernos, sino que surge más bien de los cuatro vientos, que es la última frase que dice ahí el versículo 8. Vean ustedes que dice ahí, salieron otros cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Qué son los cuatro vientos? Los cuatro puntos cardinales de la tierra, ¿sí? Y de uno de esos cuatro puntos cardinales es que procede el cuerno pequeño. Esto sí cuadra con la profecía bíblica. Ahora sí, vamos a la siguiente lámina, porque entonces ese cuerno pequeño que simboliza Roma y que no tenía que ver en nada con las regiones griegas, Roma surge de otra parte, de otra zona de Europa, fuera de los límites geográficos del imperio griego, y ese cuerno pequeño que está aislado, que no viene de ninguna parte, de ninguna ramificación de Grecia, ese cuerno pequeño entonces viene a cumplir, y aquí se dice un poquito más ampliado, lo que se explicó la semana pasada. La semana pasada se dijo que ese cuerno pequeño blasfemaba contra Dios, ocupaba el lugar de Dios, trataba de cambiar la ley de Dios, perseguía a los hijos de Dios, todo eso, una gestión desastrosa, lo que hizo allí la Roma no tanto imperial, sino el poder heredero de la Roma imperial, de la Roma de los Césares, ese poder heredero, ese tiene que ver con la gestión del obispo de Roma, desde que fue autorizado a ser la cabeza de las iglesias en el año 538 en nuestra era, y durante 1260 años, como muy bien el pastor lo explicó en la clase anterior. Aquí tenemos entonces, sí, vamos a continuar allí. Aquí tenemos en la siguiente lámina, en esa lámina que tenemos ahí es muy interesante, la siguiente, la de la estatua, es muy interesante porque en esta simple lámina usted ve ahí todo condensado, todo resumido. Ven usted, todo está resumido ahí. Está la estatua del capítulo 2, las cuatro bestias del capítulo 7, las dos bestias de esta noche y el cuerno pequeño, que es el que estamos hablando, que está en toda la esquina inferior derecha. Qué quiere decir esto? Quiere decir que la profecía de Daniel es consistente dentro del mismo libro. No es que Daniel dice una cosa y luego dice otra. No, Daniel y Dios, que le ha estado enviando a sus ángeles y a las diferentes revelaciones que Dios ha dado, todos estos símbolos son consistentes, y eso pues es muy importante porque protege el libro, le da un blindaje, una coherencia profética, una coherencia también desde el punto de vista histórico, geográfico, donde son diferentes símbolos, pero al final de cuentas son solamente cuatro poderes: los babilonios, que ya no existían en este momento, los persas, los griegos y los romanos, que luego se convierten en la Roma religiosa de la Edad Media. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente lámina, por favor.
Una vez que ya tenemos esto ya bastante claro, entonces en la siguiente lámina nosotros vamos a preguntarnos lo siguiente, porque vamos aquí al versículo número 10, por favor. Vamos al versículo 10 mientras pasamos allá a la siguiente lámina, si somos tan amables. Y dice ahí el versículo 10 que ese cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. ¿Sí? Un poco lo que es la labor del cuerno pequeño eh, durante su gestión, que se decía en el tema anterior, de que fue lo que blasfemaba contra Dios y todo esto. Entonces, se engrandeció hasta el ejército del cielo, quiere decir todo lo que este poder religioso papal hizo en Europa durante la Edad Media, cómo pisoteó el Evangelio, cómo pisoteó el poder de Dios, y eso fue lo que sucedió. Vean usted el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien, amigos. En este preciso instante, aquí, en este preciso instante, versículo 11, este versículo 11 que nosotros estamos viendo aquí, este momento, según lo entiende este humilde servidor, este es el momento donde el libro de Daniel llega a un punto máximo. Lo que nos están acompañando desde el primer tema, desde el tema 1, yo les decía en el tema 1 que el libro de Daniel presentaba tres contrastes notables. Tres contrastes notables. Y uno de esos contrastes es el templo. ¿Sí? ¿En qué estado se encontraba el propio templo de Jerusalén cuando Nabucodonosor invadió la ciudad? El templo estaba destruido, Nabucodonosor lo destruyó. Y durante el tiempo que Daniel estuvo en Babilonia, ese templo estaba destruido. Cuando llegamos a este versículo 11, aquí dice el versículo 11 que ese cuerno pequeño se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio del templo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora bien, amigos, estamos diciendo que ese cuerno pequeño representa a Roma, al imperio romano. Amigos, ahí en el momento cuando Daniel está hablando, faltaban más de 500 años para que surgiera el imperio romano. Es decir, la obra de Roma no se corresponde a lo que está diciendo este versículo aquí. No se corresponde. Sin embargo, Daniel creía que sí. Daniel creía que sí correspondía. ¿Por qué tenemos nuevamente esta lámina aquí? Porque vean ustedes que en el capítulo 8 está en todo el centro del libro. Vean ustedes el capítulo 8 dónde está. Vean que está ahí con el cuadro de color púrpura. Y Daniel no entendió la visión. Cuando el ángel vino y le explicó o le presentó a Daniel la visión, si usted ve el final del capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Daniel dice que estaba muy mal, se sentía muy mal y no entendía la visión. No la entendía. Y además se le dijo, esta visión es para muchos días. Para muchos días. Daniel no la entendía. Y vean ustedes la distancia que hay entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Y debajo, lo que pasa es que quizás algunos, bueno, yo le invito a si una persona quiere ampliar ahí la lámina, ahí puede ver que el capítulo 8 está más o menos el tiempo cuando se dio. El capítulo 8 fue en el año 551 y el capítulo 9 en el año 538, como 13 años. Es decir, tenemos el capítulo 8 y 9 juntos allí en el libro de Daniel, pero tienen una separación de 13 años. Daniel no entendía qué pasó aquí. Él creía que esto que estaba aquí, donde dice que por ese poder fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, Daniel pensaba que se trataba del templo de Jerusalén en ese momento que estaba destruido. Por eso es que si yo le invito por favor por un momento, si usted va por un momento nada más al capítulo 9, por favor, ve el capítulo 9 y usted ve el encabezamiento del capítulo 9 y Daniel dice que estaba leyendo atentamente la profecía de Jeremías y Jeremías decía que íbamos a pasar 70 años y el ángel me dijo, y recuerdo yo que el ángel me dijo en la visión anterior que esto era para muchos días. Daniel no entendía. Daniel estaba totalmente, digamos,
desfasado de lo que realmente quería decir Dios aquí y de lo que Dios quería mostrarle. Ahora sí, por favor, siguiente lámina. ¿Por qué Daniel no entendía? Siguiente lámina, por favor. Daniel no entendía porque lo que Dios le estaba revelando en ese momento no se refería a su propia época. No se refería a su propia época. Se refería a una época posterior. Cuando ahí dice la Biblia, y por él, por Roma, recuerden que Roma vino unos 500 años después de estos acontecimientos del capítulo 8, o por lo menos el momento cuando Daniel está recibiendo la visión, dice que por Roma fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿A cuál santuario se está refiriendo ahí la escritura? Por favor, yo le invito a que deje su manita allí en Daniel 8, por favor, y vayamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos, el capítulo 8, por favor, también. Capítulo 8, y va a buscar allí, por favor, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Entonces, al usted ubicarse allí en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos 1 y 2, miren ustedes lo que dice ahí el escritor, que la gran mayoría de los teólogos concuerdan que es el apóstol Pablo el que escribe ahí. Pablo dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero templo que levantó Dios y no el hombre. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Ahí la Biblia está diciendo que Jesucristo en el cielo está a la diestra de Dios, está ocupando una posición de favor ahí a la derecha del Padre, pero en un templo verdadero que Dios mismo construyó. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? Que el verdadero templo, que el templo original está en el cielo. También hay otra cita, como por ejemplo Habacuc 2:20, que dice que el Señor está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Y también el Salmo 11 también lo dice, y el capítulo 31 del segundo libro de las Crónicas. Hay muchas citas que nos dicen que el templo de Dios está, el verdadero templo está en el cielo. Pero si nosotros vamos un momento, por favor, les vuelvo a pedir favor al Antiguo Testamento. Esta vez me van a acompañar al libro de Éxodo. Acompáñame a Éxodo, por favor, 25:8. Usted va a encontrar allí, en esos dos versículos, 8 y 9, va a encontrar que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés que se construya el primer templo, vamos a decir, el primer templo israelita que se hizo en la tierra, que no fue el de Salomón, sino que fue la tienda de campaña, lo que se llamaba el tabernáculo. Cuando Dios le da a Moisés todas las instrucciones y le da el plano, Dios le dice, construye ese tabernáculo, construye esa estructura de acuerdo al modelo, a la maqueta, al plano, a la copia que te estoy mostrando. ¿Por qué un plano? ¿Por qué una copia? ¿Por qué un modelo? Ah, porque el original está en el cielo. El original. Y el santuario de la tierra era la copia, ¿sí? Esa tienda de campaña que ustedes ven allí, con el tiempo se sustituyó por el templo, el famoso templo de Salomón, que estaba destruido en los días de Daniel, justamente por el pecado del pueblo, por haberle dado la espalda a Dios. Y que ese templo, nuevamente, cuando se reconstruyó, fue el mismo templo que visitó Jesucristo. Muy bien, pero entonces, ¿cómo solucionar este enredo? ¿Cómo es esto que el templo de la tierra estaba destruido, pero ahora resulta que hay un templo en el cielo y que ese templo en el cielo es el original de este que está aquí? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo lo solucionamos? Ah, porque ustedes ven allí, en esta fotografía que ustedes ven, en este dibujo que intenta reproducir lo que era el transitar por Israel en el desierto y el santuario, vean ustedes que hay dos columnas de humo. Vean ustedes, hay dos columnas de humo. Una columna de humo encima de la tienda de campaña que simboliza la presencia de Dios y otra columna de humo que está aquí más adelante. ¿Qué es esa columna de humo? Esa columna de humo representa la parte central o la actividad central que se realizaba todos los días en el santuario. No solamente en este tabernáculo, sino en el templo de Salomón también. ¿Cuál era esa actividad principal que se celebraba todos los días? A las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, el sacrificio del cordero. El sacrificio del cordero. Por lo tanto, amigos, si regresamos de nuevo, ahora por favor acompáñenme otra vez, acompáñenme de nuevo a Daniel 8:11.
En Daniel 8:11 vemos que decimos aquí que la gestión desastrosa de Roma, de la Roma religiosa, ¿verdad? De la Roma papal, dice ahí que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es ese? Bueno, otro que Jesucristo. Él es el príncipe del cielo, porque lo dice el libro de Isaías, príncipe de paz, Isaías 9:6. Y por él, es decir, por Roma, fue quitado el continuo sacrificio. El continuo sacrificio. Ese continuo sacrificio, ahora sí, vamos a la siguiente lámina. ¿A quién representa ese continuo sacrificio? Ese continuo sacrificio no es otro que el sacrificio del Cordero. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina entonces podemos ver que Jesucristo es el verdadero Cordero. Por eso ustedes recordarán que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entonces lo que quiere decir ahí la Biblia, cuando dice que Roma eh, quitó el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo que realmente quiere decir en la Biblia es que el ministerio, vamos a decir, nefasto de la Roma papal, de la Roma religiosa, lo que hizo fue eh, sustituir o intentar sustituir lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que solamente a través de Jesucristo el ser humano puede ser salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Se intentó sacar a Cristo de la ecuación de la salvación del ser humano, colocar una institución humana, colocar un sacerdote que ocupa el lugar de Dios y que Jesucristo no tiene que ver directamente con la salvación del ser humano, sino para que el ser humano pueda llegar a Cristo necesita un intercesor humano. Eso es lo que quiere decir ahí, por él fue quitado el continuo sacrificio. Esa frase quiere decir una sustitución o un intento de sustitución del centro del plan de salvación, que es la obra de Cristo en favor del ser humano. Y cuando dice la Biblia que el lugar de su santuario fue echado por tierra, lo que realmente la Escritura está diciendo es que toda la obra de Jesucristo que está haciendo en el santuario, que está realizando en el santuario de salvar a los seres humanos, esa obra queda anulada, por lo menos, o nublada desde aquí, desde la tierra, a través del sacerdocio humano. Es decir, es tratar de sustituir el sacerdocio de Cristo en el cielo, intercediendo por los seres humanos, por un sacerdocio humano. Eso es lo que la Biblia quiere decir en este particular. Entonces, ahí, bueno, cuando podamos pasar a la siguiente lámina, por favor, entonces vamos a decirles que en esto se demuestra que esta, digamos, esta teoría de que el santuario que se menciona allí es el santuario de Israel, pues no es el santuario de Israel, se refiere a la gestión de Roma. Y vamos ahora a la siguiente lámina. La siguiente lámina entonces vemos a Jesucristo allí como ministro del santuario del cielo y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, amigos, ¿qué ocurre? Daniel quedó muy preocupado porque Daniel no entendía lo que pasaba. ¿Por qué no lo entendía? Porque Dios está hablando de un futuro que él no conoce. Él está siendo el receptor de la profecía, pero no está entendiendo la profecía. Siguiente lámina. La siguiente lámina entonces nos habla del centro de todo este asunto, que es Cristo como el Cordero, la obra de Cristo aquí en la tierra, Cristo el centro del santuario, cada uno de los muebles del santuario, el altar de oro, el altar de sacrificio, la mesa de los panes, las cortinas, el color de cada uno de los implementos, el altar del incienso, todo, todo, todo simboliza a Jesucristo, los panes de la proposición, el agua, el incienso, todo simboliza a Cristo y por eso Daniel no entendía. Por eso entonces, al no entender, Dios le envía a Gabriel en el capítulo 9. Vamos al capítulo 9, por favor. Ahí en su Biblia lo puede buscar, capítulo 9. Y usted va a encontrar allí desde a partir del versículo 20. Porque ahí mientras Daniel estaba orando, porque no entendía, Señor, es que nos hemos portado muy mal, ni siquiera nos merecemos que tú restaures nuestro templo otra vez. Señor, por favor, perdónanos porque hemos sido muy pecadores. Vino el ángel, tan pronto Daniel comenzó a orar, vino el ángel con la explicación
a Daniel. Vean ustedes allí del versículo número 20, por favor. Usted lo puede encontrar. Versículo 20, Daniel dice, aún estaba orando cuando vino Gabriel. Versículo 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Entendimiento de qué? Entendimiento de la visión del capítulo 8 que Daniel no entendía. Entonces, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cuál visión? La del capítulo 8. Vean ustedes este versículo 24, siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. El ángel comienza diciendo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Atención con esta palabra determinadas. Atención con esta palabra. Esta palabra determinada quiere decir cortadas o descontadas. ¿Descontadas de qué? ¿O cortadas de qué? Cortadas de un periodo superior más abarcante que se menciona en el capítulo 8. Porque en el capítulo 8 el ángel le pregunta a otro ángel y le dice, Gabriel, dime por cuánto tiempo va a ser esta obra de destrucción del santuario del cielo, de la obra, o tratar de aniquilar en las mentes de los seres humanos la obra del santuario del cielo. ¿Por cuánto tiempo? Mira, son 2300 años. 2300 años. Bueno, viene el ángel y le dice, mira, Daniel, de esos 2300 años, 70 semanas de años son para tu pueblo. Entonces, muchas veces esta profecía es muy difícil de entender. Algunas personas dicen, esto es muy difícil, yo no puedo con esto. No, es muy sencillo, amigos. Los 2300 días se dividen así. Letra A, letra B. La letra A, dice ahí el ángel, es para tu pueblo, los judíos, para el pueblo de Israel. ¿Verdad? La primera parte, que son 490 años. ¿Cómo sabemos que son 490 años? Porque usted multiplica 70 por 7, ¿verdad? 70 semanas y cada semana tiene 7, son 7 por 7, 49, más el 0, 490. 490 años de tiempo de gracia para tu pueblo Israel. Y la letra B, el resto, es ya para la dispensación cristiana. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque dice ahí que estas 70 semanas tenían un propósito. Dice, para terminar con el pecado, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? La Biblia está diciendo que en ese periodo de esos 2300 años, ¿verdad? Iba a ocurrir la venida del Mesías, porque dice poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y no solamente eso, sino también para que la profecía se cumpliera a su tiempo y ungir al santo de los santos. Ese santo de los santos no es Jesucristo. Ese santo de los santos es el templo del cielo. Es el templo del cielo, el que iba a ser ungido por algo que vamos a decir en unos minutos más adelante. Vea usted el versículo 25 ahora. Vea el versículo 25. Se le da ahora una explicación un poquito más detallada a Daniel, porque le dice, mira, Daniel, sabe y entiende que desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, recuerden que el muro estaba, el templo estaba derrumbado en ese momento, estaba en ruinas y también los muros de la ciudad. Entonces dice ahí el ángel, desde que salga la orden para restaurar a Jerusalén hasta que llegue el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 7 semanas para reconstruir la ciudad y las otras 62 semanas hasta que llegue el Mesías, 69 semanas de años. Por eso es que no hay excusa en que cuando los reyes del Oriente vinieron en ocasión del nacimiento de Cristo a preguntar dónde está el rey de los judíos que ha nacido y que nadie sabía, el Sanedrín no sabía, los sacerdotes no sabían, no había excusa porque ahí la profecía estaba diciendo exactamente cuándo iban a ser, solamente que ellos habían malinterpretado las profecías. Entonces se volverá a edificar la plaza y el muro también será edificado en tiempos angustiosos, como muy bien lo registra el libro de Nehemías. Ahora, por favor, yo les invito a que respetuosamente vayamos al libro de Esdras, por favor. Vayamos al libro de Esdras un momento para luego regresar otra vez aquí a Daniel. El libro de Esdras en el capítulo número 6, por favor. Esdras, capítulo 6, versículo 14. Vayamos ahí, Esdras 6:14. En Esdras 6:14 se menciona cuál fue el punto definitivo, la autorización definitiva para la reconstrucción de la ciudad. Vean ustedes que se menciona allí 3 emperadores. El primero que se menciona es Ciro, que ya dijimos, ya en ocasión del capítulo 5 dijimos el papel importante de Ciro. Ciro que dio la orden de que el pueblo regresara a Palestina en el año 539.
Luego vino un segundo rey que fue Darío Istapes, Darío el Grande, en el año 520. Y por último, Artajerjes, el último que se menciona ahí, vean ustedes, el tercer emperador, en el año 457. Bueno, ese emperador, la orden que dio el emperador Artajerjes de reconstruir los muros de la ciudad, es el punto de partida porque ahí lo dice la Biblia. Vean ustedes Daniel 9:25. Vamos nuevamente a Daniel 9:25. Daniel 9:25 está diciendo que desde la salida de la orden definitiva, la de Artajerjes, para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí empieza a correr el tiempo. Ahí empieza a correr la profecía de 2300 años en su parte A. ¿Cuál es la parte A? La que es para los judíos, ¿sí? Pero esa parte A tiene como decir A1. ¿Cuál es la A1? El tiempo de reconstrucción de los muros. La A1. Y cuando aparece el Mesías, A2. Es la sección A2. Pero recuerden que dice 7 semanas y 62 semanas. Falta una semana. Falta una. Vean ustedes el versículo 26. Dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, los romanos, destruirá la ciudad y el santuario, otra vez el santuario de la tierra. Y su fin será con la inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso quiere decir la destrucción del templo de Jerusalén, todo lo que ya sabemos cuando los romanos destruyeron por completo y vemos hoy día, como lo dijo Jesucristo, que no quedó piedra sobre piedra de lo que hicieron los romanos. Bueno, en esa semana última, la semana número 70, dice ahí que por otra semana el Mesías confirmará el pacto con muchas personas y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda del templo porque él era el Cordero, él mismo era el Cordero, y después de la muerte de Jesucristo, tiempo después, vendría la muchedumbre de las abominaciones de los romanos, vendría el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el destructor. Así que amigos, los 2300 días se dividen en dos partes. Recuerden esto, A y B. La A se refiere al tiempo de los judíos, la B a la dispensación cristiana. Y la A es A1, A2, A3. ¿Cuál es la A1? La reconstrucción de la ciudad. A2 hasta la aparición del Mesías. A3, el ministerio de Cristo, su muerte en la cruz y el fin del evangelio. ¿Por qué? Bueno, al final se terminan las 70 semanas cuando los judíos rechazan completamente el evangelio y desde allí comienza a correr el tiempo para los gentiles. Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces, es muy importante lo que vamos a ver, porque en la siguiente lámina, que es parecida, si usted hace un poquito de zoom allí a esta lámina que usted ve allí, usted va a ver que en el extremo derecho de esta lámina que estamos viendo, en el extremo derecho, usted va a ver ahí un año que es 1844. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, muy, muy fácil, porque si nosotros contamos los 490 años desde que el rey Artajerjes dio la orden hasta que terminaron los 490 años, esos 490 años terminaron en el año 34 de nuestra era, es decir, unos 3 años, más o menos 3 años y medio después que Jesucristo subió al cielo. Si nosotros le añadimos los otros 1810 años restantes que faltaban del componente B, del segmento B, el año 34 más los 1810 años restantes, eso nos llega al año 1844. ¿Qué pasa con el año 1844? Por favor, vaya nuevamente allí a Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice que luego que pasaría toda esta actividad destructora, desoladora de la Roma religiosa, de la Roma papal, el santuario del cielo sería purificado. Pero ¿cómo es esto? Daniel 8:14 está diciendo que el santuario del cielo sería purificado. ¿En qué aspecto ese santuario va a ser purificado si en el cielo no hay nada inmundo, en el cielo no hay nada sucio? ¿A qué se refiere ahí la Biblia? Vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Qué quiere decir eso del santuario purificado? Amigos, se refiere un poco a lo que recoge el capítulo 7 del libro de Daniel. El capítulo 7 del libro de Daniel, los versículos 9 y 10, desde ahí en adelante menciona que cuando Jesucristo se acerca al Padre, el juez se sentó
y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué significa eso? Ah, una escena de juicio, una escena de juicio. ¿Y qué tiene que ver esa escena de juicio con esta fotografía que estamos enseñando en este momento aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué relación hay? Ah, porque en el pasado, en Israel, se celebraba el día de la expiación, ¿sí? El día de la expiación, que era un día de juicio para el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. Todavía se sigue celebrando hoy con el nombre del Yom Kippur. Si usted tiene amigos judíos, tiene amistades judías, usted vive cerca de una sinagoga, si usted vive en una zona que usted ve a los judíos caminando, o si usted trabaja para un jefe judío o alguna cosa, usted se dará cuenta que una vez al año los judíos tienen su ceremonia más importante que ellos llaman el Día del Perdón. Bueno, eso viene de allá del Antiguo Testamento, pero ese día era un día de juicio. Eso está en el libro de Levítico capítulo 16, un día solemne que la persona que no estuviera preparada, pues corría el riesgo de morir, de ser eliminado porque no tenía sus cuentas arregladas con Dios. Bueno, se toma esa figura, amigos, esa figura del capítulo 16 de Levítico para traerla al presente. ¿Por qué? Ah, porque el mismo Pablo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 9, que todo ese templo antiguo es símbolo para el tiempo presente. Es decir, todas las ceremonias antiguas son símbolo para el tiempo presente, ¿verdad? Así como el cordero era un símbolo en el pasado que representaba a Cristo, así también todas las fiestas. Y ustedes verán cuando estudiemos Apocalipsis cómo todo encaja de manera perfecta. Así que ese día del perdón, ese día del juicio, que se celebraba y que todavía los judíos celebran en el Antiguo Testamento, ese día que se celebraba, es una representación pequeña del verdadero juicio que se está llevando en el cielo. Los seres humanos creemos que el juicio final empezará cuando sea el fin del mundo. Nosotros creemos eso, pero no es lo que dice la Biblia. Lo que estamos viendo aquí en la revelación de hoy es que ese juicio del cielo ya empezó, ¿verdad? Ya no aquí en la tierra con ceremonias religiosas, sino que ese juicio se abrió en el cielo. Cristo mismo y Dios el Padre, por supuesto, tienen acceso a los registros de cada ser humano. Los registros, ¿cuáles registros? En los libros que menciona la Biblia. La Biblia menciona el libro de la vida, el libro de los pecados, el libro de las memorias, nuestros registros, nuestro desempeño de vida, y eso es lo que se está haciendo ya. ¿Por qué entonces se dice que se purifique ese santuario? ¿En qué sentido se purifica? Ah, que la persona que dice que es creyente, pero que no está viviendo a la altura de la verdad de Dios, lamentablemente, como dice la Biblia, ese nombre será borrado. Esa es una purificación, porque se quita un nombre que no debiera estar ahí, según la opinión de Dios. No debiera estar ahí ese nombre, se quita. Pero también, si hay una persona que ha sido muy pecadora, no importa, porque para Dios no hay ningún pecado imposible de perdonar, una persona que se siente muy pecadora y ha confesado sus pecados, la primera carta de Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando Cristo perdona los pecados, nuestros pecados que están escritos en el libro de los pecados también son borrados. Y en ese borramiento también hay una purificación del santuario. Así que el santuario se purifica no porque haya algo inmundo arriba en el cielo, no. Se purifica porque aquello, vamos a decir, indigno que esté anotado en los libros del cielo, eso se borra, se limpia. Y entonces los registros quedan totalmente purificados. ¿Qué es lo que nosotros podemos entonces obtener como lección de todo esto, amigos, en este mundo que nos toca vivir? ¿Por qué este mensaje del libro de Daniel es tan importante? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué este capítulo 8 es tan importante hoy? Hoy, en esta fecha, 16 de septiembre del año 2025, cuando el mundo está tan convulso. Siguiente lámina, por favor. Es algo muy importante por dos citas. La primera cita que quiero decirles, por favor, está en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25, por favor. En Hebreos 7, 25, mira lo que dice ahí, una cita maravillosa. Dice ahí la Biblia que por lo cual Jesucristo también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él.
viviendo siempre para interceder por ellos, viviendo siempre. Vean ustedes lo que dice, viviendo, o sea, que el motivo de la vida, el motivo de la vida de Cristo, lo que es su razón de su ministerio en el santuario, mis amigos, somos nosotros los seres humanos, somos nosotros. Es decir, que este mundo que hoy día se está debatiendo entre todos estos poderes, ¿verdad? Los poderes que el pastor citaba la semana pasada, el imperio chino, el imperio norteamericano, el imperio ruso, los BRICS, los países emergentes, el G8, el movimiento de países no alineados, el CELAC, el otro, la ONU, tal, todo eso, amigos, ha sido una arquitectura social, política y económica que el enemigo de las almas ha confeccionado para mantener a los seres humanos distraídos, con los ojos pegados aquí en la tierra, pero completamente ignorantes de lo que está pasando en el cielo. Si las escenas de la tierra, si las escenas de aquí en el Mar Caribe, en Latinoamérica, en Sudamérica, en los Estados Unidos, en Asia, en Europa, con las diferentes guerras que hay ahorita, si esas escenas nos parecen serias y solemnes, eso es solamente es nada delante de la gran escena realmente solemne que está ocurriendo en el cielo, que es el juicio de todos los seres humanos que empezó en el año 1844. No empezará en el juicio final, no empezará ahí, cuando sea el fin del mundo, ya empezó hace mucho más de 100 años. Pero lo que está diciendo la Biblia está diciendo que por ahora no debemos tener miedo porque tenemos un intercesor que está en el cielo de nuestra parte, defendiendo nuestro caso. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 103 que Dios conoce nuestra condición, que Dios conoce que somos polvo. Y por eso, amigos, quiero regalarles una última cita y también la última lámina, por favor. Vamos a la última lámina. Quiero regalarles una cita que espero de todo corazón que sea un regalo para su corazón en esta noche, que está en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, por favor. Busque esta cita si está amable. Romanos 8:1, que realmente es algo muy importante. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando escuchamos la palabra juicio, cuando nosotros tenemos la sospecha de que somos culpables de algo, que hemos cometido una infracción de una ley tal, de una ley, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, de los impuestos, de la ley de tránsito, de la ley, la que sea, y que nosotros vamos a ser multados o que corremos el peligro de encarcelamiento o tal cosa, pues nadie quiere eso. El ser humano, Dios lo hizo para ser libre. Ningún ser humano quiere estar tras las rejas, ningún ser humano quiere enfrentar un juicio, ningún ser humano quiere verse en una situación vulnerable, sin, digamos, donde en este mundo la justicia es tan distorsionada que cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Y la palabra juicio, así sea de la tierra o del cielo, la palabra juicio no nos hace gracia a nadie, a ninguno. Por lo tanto, cuando escuchamos que hay un juicio en el cielo, es posible que nuestro corazón se llene de un poco de temor, porque bueno, yo soy tan pecador, como me voy a poder sostener ante el ojo de Dios que todo lo ve, todo lo sabe? Pero aquí dice el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, una cita que nos debe llenar de suma tranquilidad. Porque ahí dice la escritura, ahora pues ninguna condenación, ¿sí? Ninguna condenación. Una palabra absoluta, absoluta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir ahí la Biblia, amigos? La Biblia está diciendo es que si nosotros tomamos la decisión de hacer nuestras paces con Dios, de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de tomar conciencia de la condición que nosotros tenemos, porque el ser humano no está consciente de su condición. El ser humano piensa que con tener una buena cantidad de dinero en el banco, poder viajar, poder darse sus placeres, tener una vida estable, ya no necesita de más nada, ya eso es todo, pero el ser humano realmente no está consciente del problema serio que él tiene dentro de sí, que es el problema del pecado y que nos ha llevado a todos los seres humanos a cometer cualquier cantidad de cosas, de, 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 de situaciones adversas que inclusive nos han llevado a sufrir mucho. El ser humano no está consciente realmente de su enfermedad. El ser humano piensa que su problema es simplemente la pobreza o que el ser humano son las cosas que nosotros sufrimos aquí en la tierra, pero no, hay un mal peor. Y es que el pecado, amigo, nos tiene con los ojos vendados, no nos damos cuenta de nuestra real condición. Por eso el enemigo de las almas, el diablo, desde hace mucho tiempo ha utilizado todos estos poderes del mundo, no solamente la Roma religiosa, sino todos los poderes del mundo para
falsear la verdad de Dios, para que el ser humano no piense en Dios, para que el ser humano no le dé tiempo de pensar en Dios, no piense en lo que realmente necesita de Dios y en la grave condición que está, para que el ser humano se pierda. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no nos alcanza el día para estudiar la Biblia, para orar, para buscar a Dios, para buscar la presencia de Cristo, para meditar, para pensar, para profundizar aquí en nuestra mente en los grandes temas de la vida, no nos queda tiempo para nada de eso, sino todo es una corredera, de un trabajo salgo para el otro trabajo y el otro trabajo, las cosas de la casa, esto y lo otro. No nos queda tiempo, una vida agitada. Todo esto responde a un plan maestro del enemigo para que no nos quede tiempo de meditar en la gran obra trascendental que está ocurriendo en el cielo. Pero cuando caemos por fin en cuenta de esto, Daniel nos está diciendo, Daniel nos dice que finalmente el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir el santuario purificado? Que la persona que se arrepiente sinceramente de corazón, sus pecados son perdonados, sus pecados son borrados y la persona inicia un nuevo capítulo con Cristo, un nuevo capítulo en su vida, de una vida totalmente limpia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, no mis propios méritos, ni ninguno de los que estamos aquí en esta hora, sino la sangre de Cristo que Él me derramó en la cruz, nos limpia a todos de nuestros pecados. Así que amigos, mientras los países cerca de nosotros, lejos de nosotros, al otro lado del mundo, las diferentes instancias gubernamentales, los diferentes organismos internacionales, se disputan el poder, lo más sabio que nosotros podemos hacer es no dejarnos llevar por las pasiones de la tierra y pensar que nuestro futuro, nuestra esperanza, nuestra salvación está escondida con Cristo en el reino de los cielos. De allá vendrá Cristo nuestro Salvador con el galardón en su mano, con el premio de la fidelidad y con el deseo de llevarnos para siempre a la casa del Padre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a sus propios deseos, sino conforme al Espíritu Santo. Que estas palabras tranquilizadoras lleguen al fondo de tu corazón y que puedan ser un aliciente en esta noche. Dios te bendiga. Muy bien, como siempre solicitamos, si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que sea un poquito confuso, ahí tenemos la oportunidad para que cada uno pueda formular su pregunta si así lo desea. Si hay alguna pregunta, algún detalle aquí que no se haya entendido bien, con mucho gusto. Pastor, Ok. Buenas disculpe. noches, pastor. Habla Olga. Hola, ¿cómo está Olga? ¿Cómo te ha ido? Muy Un bien, placer. ¿y usted? Viera que Sí. tengo con respecto a este tema una pregunta, porque en otras ocasiones a otros pastores yo he escuchado decir esa misma pregunta casi que al final de que si hay o no hay suciedad en el cielo. Ah, Y he escuchado que sí hay, porque simbólicamente los pecados quedan, o sea, cuando uno confiesa sus pecados y la oración es escuchada, las oraciones ascienden y simbólicamente el pecado es trasladado al santuario celestial, que entonces me gustaría que me aclare un poco más eso. sí, claro, es que ni este humilde servidor ni los pastores que le han dicho, le hemos dicho algo que se contradiga. Porque es que justamente en su mismo discurso que ha dado ahorita el planteamiento, ahí está la respuesta. La respuesta es simbólicamente, es decir, literalmente, de manera material, literalmente, no hay nada inmundo en el cielo, porque la misma Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 21. Simbólicamente, la culpa del pecado es trasladada allá. Es más, Cristo mismo es portador del pecado. Cristo mismo, porque las marcas que él lleva en su cuerpo lo hacen a él portador del pecado. Pero también sabemos que Jesucristo es santo completamente, que nunca se dio el pecado y todo lo que nosotros sabemos sobre la naturaleza perfecta de Cristo. Así que sí, simbólicamente, es un símbolo, simbólicamente la culpa del pecado es trasladada allá, pero cuando se dice ahí de esa purificación, es muy importante, amigos, que nosotros tengamos en cuenta que lo que más quiere Dios con esta revelación es que nosotros estemos atentos al engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué hace el enemigo? El enemigo
O sea, que en este libro, en este capítulo 8, yo veo que aquí que es la estrategia maestra del enemigo, porque el enemigo lo que hace es que se infiltra en la fila del cristianismo. Pensemos en un ejército o en un grupo, se infiltra el enemigo, ¿verdad? Se viste como uno de ellos, o sea, se viste de oveja, o sea, se infiltra, finge que es uno de los cristianos y lo que ese infiltrado está haciendo ahí es falsificar, o sea, primero oscurece la verdad de Dios, o sea, le quita el conocimiento a las demás personas que están allí, le quita el conocimiento y además de quitar el conocimiento, falsifica, es decir, que sustituye o pretende sustituir a Cristo, pretende sustituirlo, sustituye sus palabras, sus enseñanzas y obliga a que los demás crean que eso es así. O sea, es una estrategia realmente maestra, pero lo que no contaba el enemigo es que Dios, a través de la profecía, iba a desarrollar la profecía como un recurso maestro para que los seres humanos hoy estuviéramos al tanto de esto. El problema de los pecados purificados en el cielo es resuelto por la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo fue derramada en la tierra. Recordemos que la sangre de Cristo no fue derramada en el cielo, sino fue derramada en la tierra. Así que el conflicto del pecado se solucionó en la tierra. En la tierra, en el cielo, lo que se está haciendo es la intercesión de Cristo ya, pero el conflicto se solucionó aquí. Así que simbólicamente sí, simbólicamente, pero no materialmente. Cuando le digan que sí, que sea algo sucio, sí, es simbólico. Y cuando le digan que no, también es verdad, pero en forma literal, en forma material. Pero entre todo esto, lo más importante que Dios quiere que sepamos es que la verdad de cómo el ser humano es salvado, que es lo que el diablo distorsiona, el diablo distorsiona todo esto, cuando decimos el continuo sacrificio es quitado, el diablo distorsiona el evangelio, lo distorsiona por completo con todas estas diferentes confesiones religiosas que hay, para que el ser humano no se salve, para que esté confundido. Ah, pero es que está en la misa, que este es el culto, es que ella es el culto tal, es que la iglesia esto, es que aquí se hace esto, aquí lo otro, el bautismo por los muertos. Confundir a la gente, pero no se puede porque la verdad es una sola. Y la verdad solamente es que cuando la persona acepta a Cristo como Salvador, su Salvador único personal, el ser humano es salvado. Espero haberte contestado bien, amiga. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra interrogante? Yo sé que había escuchado como otra voz más que habló ahí aparte de nuestra amiga Olga. Sí, pastor, perdón, era yo, John Granados, pero era para indicarle que efectivamente doña Olga había levantado, o la hermana Olga, perdón, había levantado la mano. Ok, gracias, muy amable, muy amable. Muy bien, mientras van pensando en otra pregunta, si la hay, quiero aprovecharles, amigos, para decirles que este material será editado como todos los temas anteriores y será subido a nuestro canal de YouTube de nombre El Reloj Profético. Por favor, suscríbanse a este canal, allí lo recomiendan a otras personas para que este conocimiento comience a crecer pues, entre más personas. Y allí en el canal ustedes van a encontrar varios materiales. Van a encontrar una guía de estudio bíblico para aquellas personas principiantes en la palabra de Dios, para que tengan ese curso bíblico. También para los que ya tenemos un tiempo andando en esta fila, usted tiene una guía de estudio ahí del libro de Daniel para que haga las actividades que están allí, si le parece. Y también tenemos allí el libro del doctor William Sheep que se titula Daniel, que es un material bastante sencillo, con lecciones bastante profundas de un doctor, una autoridad en el tema. Los que podamos completar todas estas actividades van a ser entonces certificados, como ya lo hemos dicho anteriormente. Muy bien. Si no tenemos otra pregunta, vamos entonces a... Pastor, disculpe. Sí, dígame. Pastor, yo tengo una pequeña pregunta, pero parecido a lo que preguntó la hermana Olga, porque referente a la purificación del santuario celestial allá en el cielo, como Sí. dicen que el pecado dio origen en el cielo, entonces he escuchado que por eso también se purifica, porque acordémonos que, bueno, que Satanás, ¿verdad? Antes de ser así, ayer fue que cometió pecado y fue arrojado aquí a la tierra. Sí. Entonces, he escuchado referente a eso, entonces, ¿cómo me puede explicar eso usted? Bueno, lo que le puedo decir, hermano, es que sí, sí, por supuesto que el pecado dio inicio en el cielo, dio inicio allá, pero el borramiento de los pecados en el cielo, ¿verdad? Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y sus pecados son borrados,
de los registros celestiales, ese no es el fin del pecado. El fin del pecado ocurrirá en el libro de Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? Cuando ya pues el enemigo y sus secuaces ahí son destruidos. Ese es el fin definitivo ya, lo que es la conclusión, vamos a decir, plena del pecado va a ser ahí, porque ahí es cuando el enemigo ya es aniquilado por completo. Lo que ocurre con los registros del cielo es que las personas que han decidido mantenerse del lado de Dios, Dios entonces los resguarda. ¿Sí? Dios los resguarda, ¿por qué? Porque Dios tiene sus plazos. Dios es paciente, pero todo tiene su plazo. Ahí leíamos entre algunos de los versículos que leíamos hasta que se cumpla el plazo. Entonces, para todo Dios tiene un plazo y los tiempos de Dios no se adelantan ni se atrasan, todo es a su debido momento. Entonces Dios resguarda a sus hijos, ¿verdad? Las personas aceptan a Cristo, Cristo les perdona sus pecados son borrados, pero ese borramiento lo que sirve es para asegurar a sus hijos fieles, preservarlos para que no sean parte de la destrucción, porque inclusive, aunque esa palabra destrucción suena muy fea, pero inclusive hasta la misma destrucción del diablo y sus secuaces es un acto de amor de Dios. Te dirán, pero ¿cómo va a ser un acto de amor si lo está destruyendo? Claro, porque imagínense ustedes un ser o seres que están llenos de todo tipo de antivalores, de sufrimiento, de enfermedades, de tantas cosas. Ellos mismos, ni para ellos mismos aguantarían una vida eterna, así, llena de tantas cosas que llevan encima sin poner, sin hablar de todo el daño que le harían a los demás. Entonces, esa destrucción es un acto inclusive de amor de Dios, aunque hoy día nosotros no lo entendamos plenamente, pero es así. Entonces, ese borramiento lo que hace es asegurar a los hijos de Dios para que no sean parte de la destrucción. Pero finalmente la destrucción se hará aquí en la tierra, es decir, el conflicto se resolvió aquí en la tierra. Aquí en la tierra fue donde Cristo murió por los pecadores, aquí, y aquí en la tierra donde el conflicto va a terminar. Y aquí es donde el pecado va a terminar también. Muy bien. Gracias, pastor. Muy amable. Muy bien. ¿Habrá alguna otra persona? Muy bien. Si no, entonces vamos a pedirle a la señorita Esther que nos concluya el tema de esta noche. Le invitamos para la próxima semana. Usted no se puede perder el tema de la próxima semana porque este tema de la próxima semana se refiere exactamente a lo que está ocurriendo en estos propios momentos en el mundo. Así que corra la voz, por favor, corra la voz de lo que va a pasar en la próxima semana, un tema que sin lugar a dudas usted se va a ver retratado y lo que ha estado viendo en las pantallas de televisión, lo que estaba viendo en YouTube, en las redes sociales, lo que estaba viendo en los periódicos, es lo que usted va a ver retratado ahí en la lección de la próxima semana, así que no se lo pierda, por favor, les invitamos. Hoy vamos a la conclusión del programa. Si está la señorita Esther por allí, si no, la hacemos personalmente yo por aquí. Bien, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias en este día por ser tan maravilloso con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por este estudio. Y te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando para que podamos entender el presente y también podamos entender el futuro con tu ayuda, Señor. Gracias por todos los que se han conectado. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe a completar estas actividades que están allí, de estos materiales colocados ahí en el canal, el reloj profético. Y más allá de los materiales, Señor, que nosotros podamos tener un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, una feliz noche para todos. Gracias por acompañarnos.